Hoy hablaremos del Plan Cerda. Yo soy Frida Silva y mi equipo son Carolina Costa y Fernando Ábalos. ¿Alguna vez has visto una ciudad desde arriba? ¿Y todo parece perfectamente acomodado? Calles rectas, cuadradas, cuadras iguales, todo como si alguien hubiera usado una regla gigante. Bueno, eso no es casualidad. Eso pasa en Barcelona y todo viene de un proyecto llamado Plan Cerda. Pero aquí viene lo interesante. Este plan no solo intentaba organizar calles, intentaba crear una ciudad ideal, casi perfecta. Aunque, como muchas buenas ideas, no salió exactamente como se esperaba. Hoy les vamos a explicar qué fue este plan y por qué fue tan importante. Y también qué salió mal. Para entender el Plan Cerda, tenemos que imaginar cómo era Barcelona antes. En el siglo XIX, la ciudad estaba rodeada por murallas. Y sí, eso servía para defenderse, pero también la encerraba completamente. No podía crecer. Entonces empezó a pasar algo muy típico en ciudades cerradas. La población aumentó muchísimo, las casas estaban súper juntas, había muchas casas pequeñas, no había buena ventilación y las enfermedades aumentaban fácilmente. O sea, básicamente era una ciudad saturada. Imagínate vivir en un lugar donde casi no entra el sol, donde el aire no circula bien. No era agradable. Aquí es donde entra Ildefonso Cerda. Él era ingeniero, pero también tenía una visión muy social. Y cuando vio esto, dijo: esto no se arregla con pequeños cambios. Hay que rediseñar la ciudad desde cero. Cerda propone su plan de expansión. La idea era derribar las murallas y construir una nueva parte de la ciudad. Una ciudad moderna, no solo más grande, mejor pensada. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque Cerda no estaba improvisando. Analizó cómo vivía la gente, cómo se movía, qué necesitaban. De hecho, fue de los primeros en estudiar la ciudad de forma, entre comillas, científica. Ahora sí, vamos al diseño. Lo primero que llama la atención es la cuadrícula. Todo está organizado en líneas rectas, formando manzanas casi iguales. Esto tiene varias ventajas. Es fácil orientarse, mejora la circulación, hace la ciudad más ordenada. Pero lo más icónico de esto son las esquinas cortadas, llamadas chaflanes.
En lugar de esquinas en 90 grados, están recortadas. ¿Pero para qué sirve eso? Para mejor visibilidad, más espacio para girar, más luz en las calles. O sea, no era solo estética, era funcional. Además, las calles eran mucho más anchas de lo normal para la época. Y algo súper importante es que Cerdá imaginó que cada manzana tendría un espacio interior abierto, como un pequeño jardín. Esto ayudaría a que hubiera más naturaleza dentro de la ciudad. Aquí es donde te das cuenta de lo adelantado que estaba Cerdá, porque no solo diseñó calles, diseñó una forma de vivir. Su idea era que la ciudad fuera más justa, que no hubiera tanta diferencia entre zonas ricas y pobres, que todos tuvieran acceso a luz, aire y espacio. También pensó en algo que hoy parece normal, pero en ese tiempo no lo era. La mezcla de usos, o sea, que en una misma zona hubiera viviendas, comercio y servicios. No quería una ciudad separada, quería una ciudad integrada. Y algo muy impresionante, pensó en el futuro del transporte. Aunque en ese tiempo no había coches como ahora, dejó espacio para que la ciudad pudiera adaptarse. Básicamente, estaba diseñando el futuro. Pero aquí viene la parte que casi siempre pasa con este tipo de proyectos. No todos estaban de acuerdo. De hecho, el Plan Cerdá fue impuesto por el gobierno y a mucha gente no le gustó. Y con el tiempo empezaron los cambios. Los constructores vieron una oportunidad de negocio y empezaron a construir más de lo que Cerdá había planeado. Entonces pasó esto. Se cerraron los espacios interiores, se redujeron las áreas verdes, se desinficó la ciudad. O sea, la idea original de equilibrio se fue perdiendo poco a poco. Aún así, el impacto del plan es enorme. Hoy en día, el distrito del Eixample sigue siendo una de las zonas más importantes de Barcelona. Si lo ves desde arriba, la cuadrícula sigue ahí. Y además, ahí se encuentran edificios icónicos de arquitectos como Antoni Gaudí, que es una mezcla muy interesante entre planeación urbana y arquitectura artística. El Plan Cerdá no fue perfecto, pero cambió completamente la forma de pensar de las ciudades.
nos enseñó que el urbanismo no solo es construir, es pensar en cómo viven las personas. Y deja una pregunta muy interesante. Si hoy diseñáramos una ciudad desde cero, ¿realmente aprenderíamos de estos errores? ¿O terminaríamos haciendo exactamente lo mismo? Y algo que a mí se me hace muy interesante de todo esto es que el Plan Cerda no solo habla de una ciudad, habla de cómo pensamos como sociedad. Porque si lo piensas bien, Cerda tenía una idea muy clara: hacer una ciudad más saludable, más equilibrada. No estaba diseñando solo calles, estaba diseñando una mejor forma de vivir. Pero con el tiempo, esa idea se fue modificando, porque entraron otros intereses económicos, decisiones políticas, crecimiento rápido. Y esto no solo pasó en Barcelona, pasa en casi todas las ciudades del mundo. ¿Realmente es posible hacer una ciudad ideal? Porque en teoría sí. Podemos planear calles perfectas, espacios verdes, movilidad eficiente. Pero en la práctica, siempre hay factores que cambian el resultado. Y eso hace que ningún plan se cumpla exactamente como se pensó. También hay algo que me llama mucho la atención, y es que muchas veces creemos que las ciudades son como son porque sí, pero no. Las ciudades son decisiones. Decisiones de personas como Ildefonso Cerda, pero también de gobiernos, de empresas y de la misma sociedad. Y eso significa que el espacio donde vivimos literalmente fue diseñado. Nada es completamente al azar. Por ejemplo, si comparas el Eixample con otras zonas más desordenadas, te das cuenta de cómo el diseño cambia tu experiencia. Cómo te mueves, cómo te sientes, incluso cuánto tiempo pasas en la calle. El urbanismo no es solo arquitectura, es calidad de vida. Y algo muy interesante es que hoy en día seguimos enfrentando problemas muy parecidos a los del siglo XIX. Ciudades saturadas, falta de espacios verdes, problemas de movilidad y desigualdad entre zonas. O sea, más de 100 años después, seguimos lidiando con lo mismo. Entonces, el Plan Cerda también funciona como una lección. Nos muestra que sí es posible pensar ciudades mejores, pero también que si no se cuidan esas ideas, se pueden perder. Y creo que lo más importante que deja todo esto es una reflexión. Que la ciudad en la que vivimos no es definitiva. Puede cambiar, puede mejorar, pero eso depende de cómo se planea y de las decisiones que se toman. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.